La vivencia es como debe ser. Es sentir desde la perspectiva espiritual. Es una sensación que generalmente se identifica con mayor fuerza en donde está ubicado el corazón. Para otros pudiera ser en el centro del pecho. Se pudiera describir de varias formas. Algo como una sensación de pesadez fuerte, una sensación de calor, como si el corazón se creciera y adquiriera una forma que presiona a los lados donde está ubicado, pero no genera dolor ni incomodidad. Y nos acostumbramos a centrarnos allí, en el corazón, porque como sociedad, sin darnos cuenta, nos fuimos alejando de nuestro cuerpo, desconectándonos de lo que pasa con él, desde la vivencia terrenal a la que llegamos con vestidos de otras vidas, los cuales vamos redescubriendo a medida que avanzamos en la presencia de existencia, a veces recordados cuando estamos conscientes. El sentir es diferente, es más condicionado por los comportamientos humanos, las construcciones colectivas, está permeado por lo que llamamos la perspectiva humana. Cuando es algo positivo está asociado a una fuerte emotividad, alegría, felicidad. El corazón se acelera. Y cuando es una situación que se califica de negativa, entre comillas, viene también un cambio de ritmo cardíaco y hay sensaciones asociadas a la tristeza, la melancolía, el miedo, el susto, la rabia. En un momento determinado el corazón puede acelerarse o puede disminuir sus pulsaciones y la persona sentir que le falta aire para que éste continúe su función armónicamente. Cuando se aprende a sentir, realmente se aprende a no calificar de negativa o positiva la vivencia. Se aprende a saber que esa circunstancia, esa situación, ese entorno es lo que es. Cuando se aprende a sentir, se es consciente que somos unidad y que como en todo existe la luz y la sombra en armonía y que ambas aristas son el perfecto complemento de la existencia. Se aprende a identificar fácilmente si va a pasar algo o no. Es una sensación de tranquilidad. Se aprende que ser conscientes de sentir emociones, sensaciones, sentimientos nos ayuda a entender lo que vemos, vivimos, construimos, pensamos. En el mundo espiritual no se califica la situación o la vivencia. Simplemente es como debe ser. Es saber que es un proceso de aprendizaje ante el cual se debe estar alerta para encontrar, sentir y definir qué es lo que se debe aprender en ese momento. Desde una perspectiva más elaborada, el sentir se percibe en el cuerpo a través de las emociones, energía en movimiento, que se materializan en sensaciones, sentimientos y que solo a través del cuerpo las podemos reconocer. Juegan un papel importante los sentidos, como fuente de estímulos, lo que finalmente nos lleva al pensamiento, pudiendo ser este también estímulo para generar conmociones en el cuerpo, para indicarnos que estamos vivos. Humanamente hemos aprendido a vivir en la cabeza, en la mente, y esta parte es más pequeña si la comparamos con todo el cuerpo del ser. Sentir es vivir y existir a través del cuerpo, no de la mente. El sentir es reconocer, recrear y reconciliarnos con la corriente de vida que está dentro de nuestro cuerpo. La energía vital que, conscientes o no de su existencia, nos mantiene en este plano las 24 horas del día. Allí pasan las emociones, las sensaciones, los sentimientos. Allí se encuentra el motor que nos permite experimentar el mundo exterior. Ahora, siente, escribe. Sentir e instinto.
Los animales sienten, perciben cosas y tienen sus sentidos muy desarrollados, más que los nuestros, porque están muy conectados con la naturaleza. En la medida que el ser humano se ha desconectado de la naturaleza, siente menos que un animal. Cuando se está en un momento de riesgo, el instinto lleva a tomar acciones para poder preservarse. A veces cuando una persona está frente a una situación de riesgo, comprometiendo su vida, en milésimas de segundo actúa y sin darse cuenta de lo que hace simplemente reacciona para sobrevivir. En condiciones normales no se hubiera imaginado reaccionar así. ¿Cuándo el ser humano recrea su instinto de sobrevivencia? Generalmente cuando está en peligro, cuando sus necesidades básicas no están satisfechas, lo lleva a tomar acciones para poder satisfacerlas. Es el instinto de conservación. Es una reacción inconsciente a un estímulo externo. Los animales lo que tienen es instinto, pero también sienten. Nosotros no tenemos tantas diferencias con ellos. Son seres vivos. Igual las plantas, por ejemplo, las carnívoras. Ellas por instinto reconocen lo externo y simplemente actúan. O las plantas venenosas. El instinto es casi que una acción reactiva frente a un hecho externo. Es inconsciente, simplemente se activa en un momento determinado. Por ejemplo, el perro ladra cuando necesita que el ser humano atienda. Por alguna cosa está ladrando. No está ladrando por el simple hecho de hacerlo. Es porque algo lo lleva a tratar de comunicarse de esa manera. Ahora siente y escribe. Nadie llega al sentir espiritual sin haber hecho la escuela. Hay una diferencia muy grande entre el sentir humano y el sentir espiritual. Cuando se siente espiritualmente, ni hay frío, ni hay calor, ni hay positivo, ni hay negativo, ni hay malo, ni hay bueno. Simplemente se aprende que es así. Y lo más importante es que cuando se sabe que es así, es un acto de absoluta fe. Fe en el hecho de saber que, así las circunstancias humanas muestren otra cosa, sabes por dentro. Es decir, sientes que es así. Alguna gente logra sentir de esa manera y otra gente no, porque no lo ha pedido, no lo ha querido, no lo ha trabajado, le falta todavía caminar. Es un acto de fe porque puede que nadie más lo vea como lo ve quien tiene esa certeza. Pues la persona sigue caminando por la línea del medio y cuando pasa el tiempo y los hechos se dan, se muestra que efectivamente eso que sintió era lo que tenía que ser y no de otra manera. Todos recorremos el mismo camino, todos. Así sea de diferente manera, pero todos. Algunos o algunas hemos expresado con vehemencia que queremos conocer, saber, caminar, escuchar, sentir lo que terrenalmente no se siente, no se ve. En el momento en que se pide es porque ya ha habido un recorrido fuerte, experiencias, se ha vivido, equivocado y se sigue equivocando. Es una condición humana primaria porque nadie llega a sentir espiritual sin haber hecho la escuela. ¿Cuál escuela? La de los aprendizajes, egos, apegos, maltrato a otros. Eso es de mucho recorrido. Puede ser varias vidas. Si la persona lo trabaja, lo pide, lo logra. Y hay otros que ya han trascendido tanto el caminar que llegan con ello. Hay gente que no.
Hay quienes así quieran nunca van a alcanzar a sentir esos planos, al menos no en una sola vida. Es un proceso evolutivo total. Para alcanzar ese nivel de sentir, lo que tienen que hacer es aprender y soltar. Cuando se está en esa condición humana, el sentir espiritual es la forma como nos comunicamos con el Padre. ¿Y quién es el Padre? ¿O qué es el Padre? Dios. ¿Y qué es Dios? Es el todo, el origen, el fin, la energía. Llámesele como se le quiera llamar. Energía universal, Dios, universo, conciencia crística, no sé. Pero es la forma como se comunica y se sabe que es así y no es de otra manera. Todas las personas sentimos. Todas. No existen seres desalmados o no sintientes. Deben sentir y lo hacen permanentemente, pero sentir desde lo humano. Ahora siente y escribe. La vida no está asociada a un instrumento que es el cuerpo. Cada grupo, movimiento, religión, tendencia, lo que sea, se construye a sí misma su propia metodología. Y sobre ella va determinando grupos de gente. Y la gente irá a cualquier tipo de grupo. Creerá lo que considere en un momento determinado. Y esa es una herramienta para ayudarlos a caminar. Todas las formas son válidas. Entre las religiones y las creencias existe una polémica. Unos hablan de vida eterna, otros de una evolución que inclusive algunos lo ubican en el tema animal, que si pudimos haber sido animales o no. Otros hablan de otras cosas. ¿Por qué tanto debate sobre eso? Son una infinidad de respuestas asumidas por el ser humano mientras avanzamos en lo que todos vamos buscando, un ser superior. Unos dicen que la reencarnación no existe. Es como si después de la muerte se llegara a un fin específico, estar al lado de Dios. O dicen que los pecadores, es una palabra que no me gusta, se irán a otro lado a pagar sus penas. Consideran que solamente hay dos caminos, o el cielo o el infierno. Y hablan de un purgatorio, un lugar intermedio donde los que medio se comportaron purgan sus penas. Otros hablan de que solo hay una vida en este planeta o en este espacio físico. Y cuando te mueres, vas a la vida eterna. Y esa vida eterna puede ser o en el purgatorio, o en el infierno, o en el cielo. Ellos no hablan de reencarnación. Recuerdo conversaciones muy fuertes con líderes religiosos. Ellos, a sus seguidores, no los guían para que avancen en un proceso de desarrollo espiritual, como sí lo hacen en su círculo cerrado al interior de su institución. Y en su interior hay tendencias distintas. Hay unos muy radicales, otros que tienen una mentalidad más abierta y más cercana a lo que Jesús quería que todos pudieran ver. La reencarnación para algunas religiones no va, pero en su filosofía interna experimentan conexiones espirituales que les reafirman que es así. Que hay procesos de evolución, hay voces, hay estados, lo llaman milagrosos, que hay revelaciones, personas que están en ese camino. Es un error que a la gente no se le diga las cosas como son. Pensaría que lo hacen creyendo que no todas las personas estamos en la misma vibración, en el mismo nivel, que la mayoría no la cogen. A lo mejor por eso evitan el ejercicio de hablar abiertamente sobre la condición espiritual de todos, seguidores o no seguidores. El fondo del juego parece ser es usar la gente. Le dan una regla de comportamiento social para que la sigan. Si no la siguen, se castiga. Y si la siguen, se premia. Hay creyentes quienes plantean la subversión. Subvertir el orden, las reglas sociales humanas y otra gente no. La generalidad ha sido la obediencia.
¿Por qué creo que hay utilización religiosa? Porque al interior de grupos de poder de religiones existen conocimientos, experiencias y revelaciones de tipo espiritual. Y esas personas, aún sabiéndolo, siguen predicando y planteando a los seguidores, a los simpatizantes, cualquier tipo de acciones que uno sabe que no pudieran ser válidas. Otro tema. Los seguidores, ¿por qué están ahí? Están ahí porque dentro de su proceso sienten que es una de las formas como se pueden encontrar, conectar y evolucionar hacia el ser superior. Y está bien. Sea cual sea la corriente, cada una de ellas profesan ideologías, métodos, creencias que son valiosas al ser humano en su búsqueda de lo superior, en el permanente cuestionamiento de qué soy, para dónde voy, qué hago aquí. ¿Qué es lo que ellos no dicen con respecto a eso? Que Dios no es una cosa que está allá. Que cada ser humano tiene un proceso que está manejado, orientado, determinado en una co-creación entre ese ser humano, ese espíritu y su esencia que es Dios. Es un proceso unipersonal. Ese ejercicio unipersonal lo lleva a emprender acciones que, para una construcción social, pudieran ser equivocadas o no, valederas o no, aceptadas o no. Pero el único que sabe qué es lo que está pasando ahí y por qué está pasando eso es Dios, que ya definimos en otro capítulo, su esencia. Porque ni siquiera esa persona muchas veces sabe qué es lo que le está pasando. Pero vamos a la discusión. ¿Vida eterna versus reencarnación? ¿Por qué se asume la postura de la vida eterna y por qué se asume la postura de la reencarnación? Las dos son válidas, pero son diferentes. Porque una cosa es que al ser humano se le diga, vea, usted se muere y se va o para el cielo, o para el infierno, o para el purgatorio. Y otra cosa que a usted le digan, usted se muere, lo llevan a hacer un balance. Después de que hace un balance, usted reencarna otra vez, generalmente. La postura de la vida eterna es que si usted se porta bien aquí, entre comillas, bien, usted tiene derecho a llegar al cielo. Pero también hay religiones o creencias que dicen que si usted se porta bien, matando a 50 personas en un atentado, usted llega al paraíso. Y los hombres tienen vírgenes a su disposición y etcétera, etcétera. Otra corriente dirá, sea buen esposo, sea buen hijo, sea buen padre, no le robe a nadie. Las dos posturas son iguales, porque la vida no está limitada a un instrumento que es el cuerpo. Está asociada a mi construcción y a mi experiencia. Está asociada a quemar etapas. Eso conlleva a que en un momento determinado se esté viviendo en un cuerpo, en una temporalidad. Y luego ese cuerpo se deja y uno vuelve a otro nuevamente al proceso. ¿Jesucristo reencarnó? Unos dicen que sí, otros que no. Pero si era un ser de luz, ¿para qué volvería a encarnar si ya está en otro plano, haciendo otra cosa? Ahora siente y escribe. La muerte no existe. La gente la encuentra como un enigma y un fin al que no quisieran llegar. Un estado doloroso, pero realmente es quemar una etapa para volver a empezar. La muerte es una palabra que está asociada a una materia, a un vehículo que le ha servido al espíritu para hacer un proceso. ¿Qué quiere hacer o necesita hacerlo? ¿Qué muere? El espíritu no se muere. Lo que muere es esa materia. ¿Qué se muere o qué cesa? Cesa un vehículo que hemos usado para el proceso de aprendizaje en este periodo de tiempo. El cuerpo, esa materia, eso es lo que muere. Nosotros estamos acostumbrados a honrar una materia y no a reconocer ese espíritu, y por ello aún no nos recreamos en la esencia. Y esta condición humana arraigada en la materia es tal que incluso hemos construido lugares para depositar los cuerpos, las materias, espacios para seguir venerando los despojos mortales. Muere la materia. ¿Qué es morir para el ser humano? ¿Qué construyó como concepto de morir? Es dejar de. Pero lo que deja es la materia.
El espíritu no muere, sigue, se transforma a medida que va evolucionando. Se va volviendo una energía de mayor vibración, mucho más fuerte, pura, deleitada en experimentar la vida y lo logra, generalmente. La muerte entonces, como muchos la entienden, no existe. Lo que existe es una superación de etapas asociadas a una temporalidad. Aunque a veces las etapas no se superan completamente y se da la necesidad de reforzar y de asumirlas, de abordarlas de otra manera, en otro momento, en otro espacio. Se puede estancar el proceso, es cierto. No es una ley universal que un espíritu en una vida trascienda. Puede que no trascienda. Generalmente trasciende, pero muchas veces no lo logra. Por el contrario, puede involucionar. Sin embargo, esa energía, ese ser, tiene la posibilidad de retomar el proceso de evolucionar y desear experimentar nuevamente la existencia humana para fortalecerse. Por eso pasan muchas vidas y la persona no se da cuenta, porque en ese plano, el tiempo que concebimos los humanos no funciona de igual manera. Una persona cuando se va a ir de este plano puede fácilmente darse cuenta que hace parte del todo, de la unidad, de la esencia, a través de algo sutil en sus últimos instantes. Y entonces hace conciencia de la trascendencia hacia el todo, hacia la nada, hacia el amor infinito. Hace conciencia que lo contiene todo porque su espíritu hace parte del todo. Y al revés. Parece que cuando el bebé está naciendo en los primeros semestres de existencia todavía trae mucho de su vida anterior. Esa es una posibilidad que tienen los niños aproximadamente hasta los 4 o 5 años. Es muy curioso, pues es tanto para el comienzo de la vida como al final de la vida. Es una puerta de entrada del plano espiritual al plano material y del plano material al plano espiritual. Es un entronque. Ahora siente y escribe. Ateos. Quienes consideran que las dos concepciones que vimos en el anterior aparte es un cuento. Que realmente el ser humano cuando se muere y ya. Desaparece, responde a su estado, a su nivel de evolución. Seguramente en cualquier momento de mi existencia yo estaba así. Ellos no consideran su esencia, no creen en un ser supremo, en un Dios. Y eso no quiere decir que sean malos. No, ser ateo no es ser malo. No consideran su esencia y viven al día, pero no espiritualmente, sino materialmente. He conocido personas totalmente ateas a quienes la vida las ha llevado a encontrarse a sí mismas. Una de ellas ya se fue y la otra sigue aquí en su proceso. A uno de ellos le ha tocado vivir cosas muy fuertes. Un proceso de aprendizaje muy duro, dada su visión y concepción de vida, y en su construcción de ateo, de golpearse, caerse, tropezar, volverse a caer y volverse a levantar. De mirarse y sorprenderse a sí mismo sobre la existencia de una parte espiritual del ser humano que vale la pena abordar. Se ha dado el permiso de adentrarse en ese mundo interior. Mirarse no quiere decir que lo conduzca a un proceso espiritual. A lo mejor lo conduce a ser más ateo de lo que ya es. No importa. Lo relevante es que se mire. Que se mire, que se mira, que se revisa, que se cuestiona, que se busca. Y esa es la esencia del ser. Ser ateo no debe ser una condición de rechazo por aquellos que profesan religiones y deidades. Conozco varios ateos que, en un momento determinado, con su comportamiento, con su actuar cotidiano, sin saberlo, aportan más que otros seres que representan religiones. Ahora siente y escribe. Todos somos universo. La primera vez aquí. La primera vida, muerte, es cuando la esencia de Dios ha decidido que ese espíritu tenga un proceso de experiencia humana. Y empieza ese proceso. El espíritu existe desde antes. El espíritu es eso que uno no sabe qué es, pero sabe que existe, que está dentro de uno. Es energía de Dios, es energía divina. Bueno, ¿y qué gana encarnándose? Esa es una pregunta que me he hecho mucho. La respuesta sería tomar conciencia.
Alguien podría decir, pero ¿tomar conciencia de qué? Si es parte de Dios. Claro, a manera de analogía, porque uno está en la casa y sale de la casa, y al final de sus días terrenales vuelve a la casa. Recuerda que ese fue el principio y que ya recorrió el camino. Y que ya aprendió lo que quería y o necesitaba aprender. O que aprendió lo que tenía que aprender. Puede ser. Es una decisión voluntaria. El espíritu puede llegar a involucionar, porque en un momento determinado las condiciones que lo rodean lo llevan a ello. Pero la esencia es perfecta, completa y entera. La esencia de Dios. Esa esencia es perfecta, es única, es amor. Esa esencia es conciencia, es sabiduría, es inteligencia. Estamos inmersos en el todo y venimos de la pureza. Podríamos preguntarnos, ¿cómo se viene así y se somete a un proceso de evolución fuerte con unas experiencias que pudieran pensar uno son involutivas? ¿Cómo se explica eso? ¿Pero cómo sale de allá? Y la respuesta es, porque quiso aprender de otra manera. No es una imposición, es voluntaria. Uno debe querer hacer el proceso. ¿Cómo sale esa célula de allá? En similitud se diría que el centro del universo se ve como una fuerte luz única, grande, en movimiento, y de pronto se desprende una lucecita chiquitita. Se identifica como un pedacito del todo y ese pedacito es el que empieza el proceso. Los científicos dicen que nadie sabe todavía dónde está el centro del universo. Lo asumen como un lugar determinado. Para mí, Claudia Esperanza Castaño Montoya, no es un lugar, es un estado, es energía, emoción, es un sentimiento, es un vacío. Es la nada y es todo. Nosotros estamos adentro. Nosotros somos el universo. No tiene dimensión. Es difícil decir es del tamaño de. Todos somos universo. Ahora siente y escribe. Presencias, fantasmas. ¿Por qué alguna gente siente presencias y otra gente no las siente? ¿Y por qué unas se hacen sentir y otras no se hacen sentir? Porque ellos están en un nivel que les facilita saber que están en esa condición. En esencia somos energía y como energía al volverse más densa se materializa en algo que es perceptible al humano. Repito, en esencia somos energía y como energía al volverse más densa se materializa en algo que es perceptible al humano. Algunos que estamos en este vehículo corporal o material, nos desconectamos de la esencia, desconocemos y hasta no aceptamos que somos unidad y que como unidad podemos sentirnos, percibirnos. La sensibilidad extrasensorial es inherente al ser. Solo que algunos ya sea porque lo desean o porque sin darse cuenta tienen la oportunidad de percibir y hasta ver y oír lo que a simple vista no existe, son capaces de conectarse con los seres que no están encarnados. Imagínense que se despojan del vestido, luego de la piel, y se dan cuenta que adentro de su cuerpo corre la vida. Sistemas que nos permiten existir, y que cada sistema está compuesto por órganos, y estos a su vez por células, y estas las separamos en sus partes, y vamos acercándonos al átomo, donde uno de sus componentes es fuente de energía. Solo ese ejercicio nos ayuda a comprender que estamos hechos del mismo material, de la misma esencia, y así, la creencia de que somos uno se hace real y perceptible a cualquiera que haga el ejercicio. Y estar hechos de la misma materia nos permite sentir lo que vemos y no vemos. Así comprendemos que esa energía que ya no tiene vehículo, también tiene la posibilidad, si lo desea, de hacerse sentir, cualquiera sea el propósito para ello. También usan otras personas para hacerse notar,
Se presentan en sueños, utilizan los recuerdos para decirle al otro que está bien o para enviarle mensajes de perdón o mensajes de amor o mensajes de tranquilidad. Ellos están ahí. Uriel Escobar dice que las personas que tienen la capacidad para percibir formas no encarnadas son aquellas que están en un nivel evolutivo mayor. Porque la vida es una escuela y vamos aprobando grados, dice Uriel. Una persona puede morir en 6º grado y en la próxima encarnación debe seguir en 7º grado, hasta que finalmente se gradúa y luego se especializa, hace maestría, un doctorado y finalmente no regresa porque se une al alma universal. Jesús no regresa, Buda no regresa, ya han aprendido lección, es el comentario del psiquiatra Uriel Escobar. Ahora, siente y escribe. Demonios. ¿Qué es un demonio? Es un ser, ya sea encarnado o no, que nos tienta a caminar por el camino que no se debe, según la concepción y las reglas espirituales. Hay espíritus no encarnados que están en un proceso de inconsciencia, lo cual lo lleva a hacer manifestaciones inadecuadas, como una presencia que está ahí, que incomoda. Se le puede incorporar a otros seres, siendo entonces necesario hacer exorcismos para poderlo regresar a su estado inmaterial. Hay unos llamados larvas astrales, aquellos seres involucionados que no han podido trascender. Esa calificación tampoco me gusta. Creo que nadie puede ser calificado de esa manera porque de cualquier forma están en un proceso primario de evolución. Y en ese proceso primario de evolución pudiera haber mucha desconexión, desconocimiento de su esencia. Y así, mucha inconsciencia frente a los comportamientos, frente a lo que necesitan desarrollar para ir avanzando en su relación con los demás. Y con Dios, que finalmente es uno solo. Todos somos uno. Esos seres que están involucionados son los que están en un estado inmaterial y que incomodan, y que son usados por seres humanos como unas herramientas peligrosas. Pueden hacer daño. Son seres involucionados con materia y que pueden hacer. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Discrepo de decir, vienen a hacer daño porque les gusta. No, simplemente también están en su proceso. No todos los que encarnamos llegamos sanitos. ¿Qué es lo que cada niño tiene al nacer? Tiene la pureza de la conexión y su condición espiritual cualquiera sea. Pero, si es un ser involucionado y le tocó reencarnar, tiene la posibilidad de evolucionar, pero fácilmente lo que hace es seguir igual. Pero eso no va a ser permanente. Esa situación no es permanente porque si fuera permanente no habría la posibilidad de que ese ser, que es el parte de todos, parte de la unidad, en un momento determinado alcance a manifestarse en esencia en la perfección de Dios. Pudiéramos tener 10.000 vidas sin un proceso evolutivo hacia la conciencia del ser. Y realmente hay un fondo único y es el amor universal. Ese es el fondo. Por eso esa persona, ese ser, ese espíritu, no se va a quedar en ese proceso de evolución para siempre. No, no se quedará. Ahora siente y escribe. No sé cuál es tu proceso evolutivo y tú no sabes cuál es el mío. Los dolores humanos y la evolución espiritual. Este capítulo lo comienzo con una frase que es necesario que sientas. Una persona que siente satisfacción cuando mata a alguien, igual está sintiendo. Te la repito. Una persona que siente satisfacción cuando mata a alguien, igual está sintiendo. Hay seres humanos que son capaces de causarle mucho dolor a otros con absoluta frialdad. Espiritualmente ellos están aquí y son así porque están cumpliendo un rol horrible, espantoso, pero ese rol es necesario en su proceso de aprendizaje. Están viviendo lo que les toca vivir
Y nosotros, en nuestra condición humana, no entendemos eso, porque no estamos preparados para entenderlo. Cuando una persona asesina a otra, de una manera u otra, está cumpliendo un designio dentro de su proceso de vida. Y el muerto también está en su proceso. Cuando Adolf Hitler y los nazis montaron una máquina de exterminio de judíos, se daba un proceso de aprendizaje para toda la humanidad. Hitler y sus compañeros, inconsciente o conscientemente, más inconsciente que cualquier otra cosa, creían en una condición humana perfecta. Y lo que él pretendía era que lo que no fuera perfecto es imperfecto. Y lo imperfecto hay que eliminarlo, independientemente de si eran seres vivos o no. Hablaba de una raza pura. Pero ese proceso de aprendizaje tan absurdo, tan triste, tan duro para la humanidad, llevó a la humanidad a tomar alternativas para evitar que eso volviera a pasar. Y todo pasa así. Quien estrella un avión a voluntad ha cumplido una fuerte tarea. Desconozco el proceso evolutivo de cada una de las personas que iban en el avión y de todas las familias, relacionados y amigos de las personas que iban en ese avión. Todos fueron impactados. Los de la empresa que construye el avión, la empresa comercial que vende el servicio, etc. En todo ese marasmo de cosas, todos estaban impactados en el camino de aprender. ¿Aprender qué? No sé. Porque eso es una relación unipersonal. Yo no sé cuál es tu proceso evolutivo y tú no sabes cuál es el mío. Ni el de nadie. Y tú no puedes aprender por cabeza mía, ni yo puedo aprender por cabeza tuya. Pero nos podemos ayudar. Pero solo mi decisión, solo mi actitud, solo lo que vivo puede llevarme donde quiero llegar. Pero solo tu decisión, solo tu actitud, solo lo que vives puede llevarte donde quieres llegar. El mal tiene permiso. Es una forma de evolución de la conciencia. Uriel dice, ¿qué es el mal? Sin duda es una calificación moral. No existe ni bueno ni malo, simplemente las acciones son. Muchos en Alemania justifican el actuar de Hitler y en Colombia y en muchos países del mundo hay grupos neohitlerianos. Muchos colombianos aún siguen pensando que hay que matar a todo aquel que sea diferente, dice el psiquiatra Uriel Escobar. No es fácil de entender, porque estamos educados entre el bien y el mal. La humanidad avanza. En el plano espiritual avanza sobre un montón de desprendimientos físicos masivos. Pero si vamos a un plano espiritual, tiene permiso porque es una forma de evolución. Repito, la humanidad avanza en el plano espiritual sobre un montón de desprendimientos físicos masivos. Desprendimientos físicos masivos. Pero si vamos a un plano espiritual, tiene ese permiso porque es una forma de evolución. Cuando aprendí y conocí de esa situación, di un paso más adelante frente a nunca juzgar, nunca criticar, nunca calificar esa acción, ese hecho de alguien, porque no sabemos todo lo que se está moviendo frente a ese hecho, esa actitud, esa situación. Yo puedo no estar de acuerdo con eso y tú, pero sé que es así. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con que un señor mate millones de seres humanos? No, nunca, jamás estoy de acuerdo con eso. Pero sé que tiene que ser así. Los seres humanos avanzan en el plano espiritual sobre un montón de desprendimientos físicos masivos. Repito. A veces tienen que morir miles y millones de personas para que avancemos como humanidad, como especie, como seres evolucionados. A ellos les tocó catastróficamente. A otros nos toca de otra manera. Cuando hay una situación catastrófica,
La mayoría de las personas no se dan cuenta de lo que está pasando. Millones de judíos eran inconscientes, incluidos los niños que murieron de la vivencia en ese momento, de su misma realidad humana. De igual manera estaban ajenos de la realidad espiritual. Eran inconscientes de su esencia y su indivisibilidad con la unidad, con el todo. En esa reflexión lo más complejo es el tema de los niños, desde el punto de vista espiritual. Se considera que un niño casi siempre es un ángel. Y es un niño que no supo lo que le ocurría y simplemente se fue. ¿Qué es lo que muestra la película El niño de rayas? Cuando un niño entra a una cámara de gas, no comprende la situación que está viviendo. Los conscientes desde el humano pueden ser los adultos, saben lo que están transitando, pero no todos son conscientes frente a su condición espiritual. Es todo un debate, pues generalmente quienes mueren de manera violenta pueden no ser conscientes espiritualmente y duele. Repito, es todo un debate, pues generalmente quienes mueren de manera violenta pueden no ser conscientes espiritualmente de la situación y duele. Normalmente mueren de manera biológica y o en paz aquellas personas que han alcanzado algún nivel de conciencia. Una persona que fallece en fracciones de segundo o minutos difícilmente hace la catarsis para entender el proceso que está viviendo. Tengo la experiencia de quien sueña que el papá lo está llamando y a la semana o dos de haber tenido el sueño lo asesinan y el papá ya había desencarnado. Tampoco podemos decir que todos los que mueren de forma natural alcanzan el plano de la conciencia. Ni siquiera una persona que dentro del esquema social califica como una persona buena, sana, responsable, respetuosa, cumplidora de sus deberes, honesta, necesariamente es consciente. No, puede que no lo sea. Ahora siente y escribe. La última vez aquí. ¿Cuándo es la última reencarnación? Cuando estamos listos para asumir otras tareas del universo en otros planos distintos. Porque ya se está listo para servir desde otras formas de vida no encarnadas, sino en energía, en luz. ¿Y cómo se regresa? Se regresa como empezamos. ¿Cómo sabe uno que regresa? Porque se lo han dicho. Porque adentro está, porque percibe que ya la tarea de evolucionar ha cerrado y, obviamente, en esa evolución propia apalanca la evolución de otros y la evolución de otros le ha apalancado la propia. Llega un momento en que sabemos que ya, hasta ahí llegó esa tarea. Y hay otras para asumir, en otros planos, en otras formas, en la insondable e indescriptible opacidad del universo, en las tareas que como parte de Dios asumimos y que en este plano tal vez nunca entendamos. Igual, no hay afán. Ahora siente y escribe. Fin del libro El arte de sentir.